Eliud Quintero es doctor en Innovación Educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. Es profesor de la Escuela de Humanidades y Educación en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Egresó como licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado como especialista en diseño y desarrollo curricular, especialista en tendencias educativas y como profesor de cátedra para la Escuela de Ingeniería y Ciencias del nivel profesional en el Tecnológico de Monterrey. Sus líneas de desarrollo e investigación abordan diseño de ambientes educativos innovadores, la integración de tecnologías para la educación y la evaluación para el aprendizaje. Eliud participa como consultor, formador docente, evaluador, ponente y tallerista en congresos y foros nacionales e internacionales en temas de innovación educativa. Actualmente es director de la carrera de licenciado en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. Se autodefine como un apasionado por la educación y el aprendizaje. Esto va de la mano de su interés por la investigación y la divulgación de la ciencia. Hola, Eliud, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal, Virginia? Sí, claro que sí, te escucho muy bien. Bueno, un gusto. Igualmente, muchísimo gusto. Qué bueno que pudimos coincidir. Ay, qué bueno, qué bueno. Me encanta la idea de que puedas participar en este espacio que nosotros con mucho amor lo hacemos, de divulgación y aprendizaje acá en Aprende Futuro. Así que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, en principio, poniendo un poco en contexto todo esto de la transformación digital que está cambiando o ya cambió básicamente nuestra forma de socializar, los tiempos, el espacio, se vio acelerado en este último periodo por este contexto tan particular en el que estamos viviendo, que es la pandemia. Creo que la innovación educativa forma parte de este proceso de aceleración. ¿Cómo lo ves vos? Sí, totalmente. Fíjate que este proceso que acabamos de vivir y que continuamos todavía en marcha fue un proceso acelerado que en los efectos colaterales de la pandemia seguramente van a venir cosas que por una parte, pusieron complicaciones adicionales a las problemáticas que ya veníamos enfrentando, ¿no? De deserción, de atención, cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo también, como bien decías, ocurre como si fuera un catalizador para procesos que se venían posponiendo, siendo opcionales, y se tuvo que acelerar al grado de que no tuvimos opción, ¿verdad? Universidades, colegios, tuvimos que acelerar los procesos para estar listos y asegurar la continuidad académica de los estudiantes. Entonces, de alguna manera, adelanto a lo mejor algunas ideas, pero seguramente lo que viene es una oferta educativa más robusta para los estudiantes. Más robusta en el sentido de que hoy tuvimos que aprender a usar, fíjate que no solamente tecnologías, sino uso pedagógico de las tecnologías, ¿no? Que va más allá de usar plataformas de videoconferencia y que seguramente en el post-pandemia, ¿no? Con lo que eso signifique en este contexto cambiante, incierto, pues habremos de echar mano de lo que aprendimos durante el proceso y de lo que ya veníamos realizando antes de. Claro, no es solo convertir en digital material bibliográfico y transferir lo que se hacía en el aula en internet, digamos, sino que lleva todo un proceso de alfabetización digital, digamos, dentro para los educadores como para los estudiantes. Totalmente, sí, totalmente. De hecho, justo ahora que comentas eso, he seguido también muy de cerca las discusiones, debates que hay en foros nacionales, internacionales en torno a esto, y hay ideas muy interesantes que se plantean, ¿no? Como el hecho de replicar una sesión diseñada para una clase presencial como ineficaz para una audiencia remota. Y eso en el contexto de que si no tenemos en consideración que hay implicaciones que cambian la dinámica, ¿no? Que hay implicaciones que cambian la interacción, la comunicación, que hay cuestiones relacionadas, con estas interacciones que hay entre quien está del otro lado de la pantalla, ¿no? Hay muchos temas que seguramente habrá oportunidad de ir viendo, pero si la pantalla apagada, si no, si a tiempo, si no, hay muchas cuestiones ahí que son una preocupación hoy día.
que hoy estamos en un laboratorio, digamos, que todavía están ahí efervescentes, que seguramente se verán más adelante. Una de las cosas que también me llama mucho la atención, precisamente a través de esta aceleración que tenemos de los procesos, es que empezamos a hablar del trabajo del futuro. Todo el tiempo estamos como pensando en actividades, oficios, profesiones, que aún incluso todavía no existen. Y ahí es un gran reto para la educación, para las instituciones, las empresas. ¿Cómo afronta esto la educación? Totalmente, totalmente. Esta temática, ¿no? De educar para el futuro y las habilidades para el futuro y las demandas de la sociedad en el siglo XXI y esas cuestiones han rondado ya por los últimos años el contexto de la educación y las problemáticas asociadas a ello. La mejor apuesta, considero, que puede tener la universidad y la educación en general, justamente es apostar por esas habilidades que se han denominado las soft skills, las habilidades blandas, puesto que nos posicionan para reaccionar ante situaciones con las que no tenemos certidumbre, ¿no? Y ese es el riesgo y lo interesante de la apuesta hacia el futuro. Bien lo comentabas, hay ahora la creación de empleos que pues hace unos años no se percibía, ¿no? A lo mejor no figuraban todavía en el radar. Y hay algunos que de repente cuando esta idea surge, Virginia, uno piensa en robots y piensa en inteligencia artificial y piensa en hologramas y muchas veces no es así, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, en este community manager o el gestor de comunidad que atiende redes, medios sociales, que está pendiente de las necesidades de los usuarios, que cualquier empresa que tiene presencia en Internet depende de alguna manera también de esas interacciones. Y hace algunos años, cuando todavía no estaba en el boom, ¿no? Las redes sociales, los medios, pues no figuraba como una funcionalidad importante que debía caber en la empresa, entonces totalmente. Al final del día, si preparamos a los niños, a los adolescentes, a los pibes, como dicen ustedes, a los Sí. chicos, con habilidades que les permitan, por ejemplo, aprender a aprender. Si desarrollamos en ellos la creatividad, la resolución de problemas complejos, la resiliencia, la colaboración, que son cuestiones que nos posibilitan, ¿verdad?, aprender de entornos cambiantes. Entonces, eso no quiere decir que lo disciplinar, eso formativo, eso netamente académico ligado a las disciplinas no sea importante, lo va a ser, pero no va a ser suficiente. Si no robustecemos la oferta con ciertas habilidades que les permitan, por ejemplo, dialogar entre pares, ¿no? Establecer esas relaciones interculturales entre países, entre colegas, entre niños, pues va a ser difícil que se puedan proponer soluciones a problemáticas que son más complejas aún. Claro, ante la emergencia de la tecnología, del dato, de los cálculos, que ya escapan un poco al razonamiento por ahí más del humano, lo que sobresale entonces es un poco este carácter que nos hace precisamente humanos, estas habilidades que vos mencionás. En relación entonces a la comunicación, que es este proceso que también nos facilita la tecnología, pero el cara a cara, ¿no? Que es tan distinto, sobre todo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta ahora mediada por la tecnología, ¿no? La comunicación. Sí, y fíjate que qué bueno que lo preguntas también así de claro. Antes de la pandemia ya era una necesidad, ¿no? Digo, yo recuerdo el año pasado tener diferentes momentos, oportunidades en las que a lo mejor yo estaba en algún proyecto o en algún evento fuera de mi ciudad o fuera de mi país, pero tenía compromisos académicos con mis estudiantes. Entonces ya una opción podría ser esas plataformas para poder seguir presente con mis estudiantes y viceversa. Había ocasiones en las que localizaba, por ejemplo, el trabajo de algún colega que era experto, especialista en un tema que aportaba y enriquecía mucho el trabajo con mis estudiantes y lo invitaba. Y a veces esa invitación pues era a través de una plataforma de videoconferencia. Entonces, de alguna manera antes ya tenía un valor que a lo mejor no estaba dimensionado o no estaba popularizado, si quieres, ¿no? Hoy día, bueno, creo que hemos ampliado las posibilidades de esta interacción mediada por tecnología, en donde definitivamente es otra forma de cultura y de organización. Eh, Creo que los estudiantes y los profesores hemos aprendido algunas reglas un tanto implícitas, ¿no? Entro y a lo mejor, pues ya ves, ¿no? Conoces a alguien y lo primero que haces es saludas y sonríes, y en esos entornos a veces el chat es la manera, ¿no? En lo que alguien se anima a abrir el micrófono, alguien te escribe un buenos días por el chat.
Y entonces son como esas adaptaciones de las normas presenciales que se ven reflejadas ahora en esas plataformas de videoconferencia. Creo que mucho de eso lo estamos descubriendo, como bien decías, lo estamos adoptando, o son reglas, no sé si llamarlas un tanto naturales, pero que van sucediendo en esa interacción y que van formando un precedente para entonces elaborar como, bueno, el decálogo de la interacción mediada por tecnología tiene que ver con esto, pero muchas veces ha sido empírico, ¿no? El proceso en el que se construyen. Bien, y entonces, ¿cuáles son estas características, perdón, de la innovación educativa para que los estudiantes se sientan, primero, que aprendan, segundo, que disfruten, Sí. y tercero, que puedan aplicar estos conocimientos? Sí, totalmente. Mira, esa es una muy buena pregunta también, porque realmente se ha vuelto tal vez en el centro de la discusión entre académicos en los foros internacionales, ¿no? Entonces, hay diversas características que pues recomendaría, ¿no? A seguir desarrollando en ese sentido, pero la primera es, como profesores, ¿no? Y para con nuestros alumnos, yo creo que hace falta fortalecer ese sentido de empatía. En muchas ocasiones como profesores decimos, bueno, es que si no inicias con la cámara encendida, entonces yo no sé si no estás y por tanto, pues falta inasistencia, ¿no? Y muchas veces no es así. Muchas veces el estudiante que está del otro lado a veces es o prendo la cámara o escucho a mi profesor, ¿verdad? O a lo mejor hay un tema de conectividad, de ancho de banda, un tema de privacidad, qué sé yo. Entonces creo que esta nueva normalidad o esta normalidad que estamos viviendo junto con la contingencia tiene que traer como característica la empatía, ¿no? Por parte de los profesores y a lo mejor tener un poco más de apertura respecto a cómo estas dinámicas ocurren. Digo, me ha pasado muchas veces que los estudiantes me conectan o me mandan un mensaje por chat o por correo diciendo, oye, profesor, estoy en la clase, solamente que si prendo mi cámara, pues te dejo de escuchar. Y entonces, y es esa forma de interacción que tú me comentabas también, esa forma de comunicación que el chico, bueno, pues busca la manera de hacerte consciente de los procesos que estamos viviendo, ¿no? Eso por una parte. También te diría esa flexibilidad, ¿cierto? Flexibilidad en muchos sentidos, pero he escuchado cosas, Virginia, como profesores que, por ejemplo, quieren hacer una evaluación del estudiante casi como cuando lo hacíamos en lo presencial, con esa vigilancia, ¿no? De que no tienes nada más ahí a la mano. Y es muy difícil controlar eso en el contexto de lo mediado por tecnología, porque, bueno, pues hay acceso a muchas cosas, ¿verdad? Pero también mi reflexión es, a ver, si como profesores estamos pidiendo a los estudiantes que reproduzcan o por ahí que definan o que enlisten cosas que van a encontrar en la web, creo que nos quedamos un poco cortos, ¿cierto? O sea, creo que podríamos gestionar cosas que los llevaran a reflexionar un tanto más, argumentar un tanto más, ser más críticos, plantear propuestas, identificar situaciones, porque al final del día lo que hacemos en la práctica, en la realidad, como profesionales, es consultar la información es a beneficio, ¿no? No es que nos mantengamos al margen de lo que está para inventar cosas, sino más bien es cómo uso lo que está por ahí. Y si pudiera darte otra característica que también puede favorecer o incidir en que los estudiantes aprendan cosas que nos interesan, es centrar nuestros diseños en el estudiante, ¿verdad? Me preocupa cuando algún colega mío dice que domina las tecnologías porque ahora puede hacer un lecture, puede hacer una clase unidireccional, porque sabe cómo prender su micrófono, compartir su pantalla, poner en mute, ¿no? Poner sin voz a los estudiantes, siendo como eso que lo replicara de una clase presencial y va mucho más allá. Tendría que ser un diseño que tenga como protagonista al estudiante y todo el diseño gira en torno a que participe, se involucre y demás. Muy bien, entonces acá vuelvo también a la parte de motivación, que también es importante a la hora del presencial, y el espacio para el error, que tal vez ahora con los tiempos, el de estar conectados, por ahí no sé si es igual que en las aulas, en esta forma mediada, ¿no? En estas dos cuestiones, ¿no? La motivación y el espacio para el error. Sí, es un buen punto, ¿no? Yo te diría que dentro de las funcionalidades, dentro de las posibilidades, ¿no? Parte de las herramientas extendidas que tenemos como profesores es que podemos aprovechar esta interacción con la tecnología
para trabajar cosas que antes de integrar la tecnología en el grado en que lo estamos haciendo ahora eran más complicadas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo bien específico para poder darme a entender con esta idea. Imagínate ese escenario en el que tengo a los estudiantes, les aplico una evaluación, un examen, me refiero, en papel, ¿ok? Tengo un grupo de 30, 40 estudiantes. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues les entrego el papel, los estudiantes responden el ejercicio, yo recojo esos exámenes, me los llevo a casa, tengo muchos grupos con una cantidad importante de alumnos, cuando tengo tiempo los reviso, o sea, los corrijo y regreso con ellos semanas después. Esto llega a los estudiantes cuando probablemente esa retroalimentación les hubiera sido muy útil antes de seguir avanzando. Ahora, en el contexto de las interacciones mediadas por tecnología, tenemos oportunidad de ofrecer una retroalimentación mucho más formativa, que sea personalizada, que sea frecuente y que sea oportuna. ¿Sí? Entonces, si ahora yo trabajo con los estudiantes a través de algunas aplicaciones, funcionalidades, posibilidades, puedo hacer que los estudiantes obtengan retroalimentación que sea en tiempo real, que sea inmediata prácticamente, y además que viene en un momento en que lo necesitan. Y digo, en algunas de las charlas en las que he tenido oportunidad de compartir sobre estas ideas con mis colegas, hay tendencias, ¿no?, en innovación educativa que apoyan estas estrategias, y me referiría particularmente a este tema de la gamification, ¿no?, gamificación del aprendizaje, porque toma esos elementos que tú comentas. Digo, a lo mejor no sé si me estoy adelantando en cosas que quisieras que dialogáramos un poquito más adelante, pero adelanto que ha servido para un poco encender la emoción del aprendizaje, favorecer la motivación y ver al error como una parte del proceso de aprendizaje. Algo interesante que tienen los juegos, ¿no?, los videojuegos o los entornos lúdicos, es justamente que valoran ese fracaso, ¿no?, como una parte de la consecución del objetivo. En contraparte, en ocasiones desafortunadas en las que como profesores decimos, bueno, error, puntos menos, ¿no? Notas menos. Y el estudiante entonces parece que tiene una idea de que si se equivoca es malo, cuando al contrario es bienvenido si está la reflexión detrás de cómo eso me acerca o no al objetivo que quiero alcanzar. Sí, justamente lo que venía a posteriori era esto de entender qué nos enseñan los videojuegos para enseñar. Y bueno, acá nos traes un poco esto del espacio del error y de volver a intentarlo y buscar caminos alternativos quizás, y el prototipado continuo, ¿no? Que es el aprender. Sí, hay varias cosas, ¿no? Pero una de las razones por las cuales mi interés ha sido, fíjate que no tanto traer los juegos a la educación como tal, ¿no? Y no es que eso sea algo malo, al contrario, creo que tiene ventajas también, pero más bien ha sido a cómo recuperar esas ideas que los diseñadores de ese tipo de experiencias hacen tan bien que logran que un niño, un adolescente se enganche, esté atraído, se emocione, que lo quiera seguir intentando, que valore mucho esa experiencia, que la siente como propia, ¿no? Ahora hay videojuegos en los que un niño en México se conecta jugando con uno en Argentina y con Europa y demás, trabajando juntos en una misión. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Por qué eso es tan interesante? ¿Por qué eso es tan atractivo? ¿Por qué eso es tan dinámico? Que el estudiante de manera voluntaria y por muchas horas quiere seguir participando. ¿Y qué es lo que nos está faltando en la educación para lograr ese efecto, ¿no? Parecernos ese efecto con los estudiantes? Entonces, ahí es cuando vemos que hay elementos que tienen un potencial increíble en la educación y lo pedagógico, ¿no? Y ya mencionábamos algunas cosas. La retroalimentación que ofreces, el ambiente seguro para aprender, que estamos hablando de un aprendizaje que es situado, que tiene un contexto. O sea, yo aprendo cosas o desarrollo cosas porque hay una historia que rodea eso, porque hay un contexto que tiene que ver con lo que estoy haciendo, ¿no? Porque se valora la colaboración, y porque hay características que en los contextos educativos pudiéramos aprovechar también. Y ahora que mencionabas esta parte de lo de prototipar, es una etapa súper importante dentro del desarrollo del pensamiento creativo, ¿no? Cuando ideamos, cuando proponemos, cuando abordamos problemáticas complejas, vemos en ese proceso que es importante sensibilizarnos, entender un poco de qué se trata, desarrollar la empatía en lo que ocurre para luego poder proponer soluciones, no desde lo que creo que necesitas, sino más cercano al usuario directo afectado por la situación.
Y entonces cuando uno empieza a decir, bueno, pues pudiera funcionar esto, ¿no? Y empieza a darle forma, lo materializa, lo representa, lo prototipa, y luego vienen procesos en los que pues validamos, ¿no? Si tiene sentido eso que diseño. Entonces, son parte de procesos súper importantes para el desarrollo de competencias para la vida y que se pueden trabajar desde la escuela, ¿no? Se pueden trabajar desde la educación. Y ese es un poco el modelo entonces educativo que estamos atravesando en el cambio, ¿no? Esto el tipo de evaluación, qué evaluamos, cuando evaluamos, y esto tan importante que vos decís que por ahí, que equivocarnos y la experiencia de equivocarnos y volverlo a intentar es parte del aprendizaje. Sí, totalmente. Yo creo que sería lamentable si enseñamos a nuestros niños y enseñamos con el ejemplo, muchas veces me refiero, a que equivocarse es tan malo que hay que ocultarlo, ¿no? Que hay que evitarlo, porque inevitablemente en algún momento, en alguna decisión, en alguna situación, va a ocurrir, ¿no? Y va a ocurrir porque pues somos humanos también. Pero el hecho, más allá de privarnos de la oportunidad de aprender del error, es, por ejemplo, cómo me doy cuenta que hubo una situación imprevista, ¿no? O sea, cómo me doy cuenta que hubo un error, una falla o algo inesperado, y más aún cómo respondo a eso, ¿no? Cómo reacciono, cómo hago uso de estrategias que me permitan sobreponerme de la situación. Eso les va a aportar mucho más, ¿no? En la educación, en la vida, va a ofrecerles herramientas en las que puedan desarrollar la resiliencia y además, pues, la identificación de situaciones que se puedan replantear. Bien, y después una de las preocupaciones que hay por ahí mediante la educación en la que nos vimos forzados a acceder a través de Internet, de estos tipos de plataformas, es las brechas que hay de acceso. Eso por un lado. Y después quisiera saber si hay algún tipo de brecha de género también en relación. Totalmente, sí, son problemáticas que, insisto, no antes de la pandemia ya eran todo un tema. Se han venido a agudizar ahora porque, digo, antes de la pandemia porque ya teníamos y tenemos desafortunadamente también estas brechas importantes en el contexto del acceso a recursos, de acceso a materiales, a formas de comunicación y demás. Y ahora que pues la situación de la contingencia nos ha obligado, ¿no?, a trabajar a la distancia, pues definitivamente son recursos que posibilitan para algunos la continuidad y para otros que parece que ponen una doble complejidad, ¿no?, al proceso que ya se llevaba. Entonces, fíjate que he estado en ocasiones en diferentes conversaciones en las que, pues de nuevo, se ha tenido que echar mano de la creatividad en contextos mucho menos favorecidos, ¿no? Aquí en el país hemos identificado pues casos en los que la propuesta un poco del gobierno ha sido, bueno, echar mano de la televisión, ¿no? Y esta señal satelital para poder llevar educación a comunidades que a lo mejor el acceso a Internet o a ciertas tecnologías pues es más limitada. Aún así, hay comunidades en las que el acceso a la señal satelital, a la luz, a la electricidad me refiero, a la televisión misma, también son un tema complejo, ¿no? Entonces, encuentras formas de organización comunitarias súper interesantes, a lo mejor más modestas, pero funcionales, ¿no? Como quien de repente el profesor que va y escribe la tarea afuera de la escuela y los papás van y las copian y después regresan con los niños a trabajar. Dinámicas así que se tornan, pues como te digo, no mucho más austeras, pero funcionales, adaptadas al contexto. Y es ahí donde creo que tenemos oportunidad quienes nos dedicamos a estos contextos educativos para ver de qué manera podemos aportar con las necesidades y los recursos, ¿no? Y empujar cambios para que esas situaciones que son todavía hoy día, visibles, pues podamos acortar la brecha como bien lo decías, ¿verdad? Sé que el proceso es complejo, que tiene que venir desde una iniciativa y movimientos probablemente de gobiernos, instituciones y organizaciones, pero bueno, creo que el contexto que enfrentamos hoy nos obliga a acelerar más esos procesos. Eso me decías por una parte el tema de la brecha Del y acceso. Del acceso. Y después, si la brecha de género también se reproduce en este periodo. sí, totalmente. Mira, yo creo que el foco ha estado más enfocado cuando hablamos de brechas en contextos de socioeconómicos, ¿no? Que son chicos que de alguna manera tienen más o menos oportunidades y recursos, independientemente si estamos hablando de niñas o niñas versus
en contrapostura de aquellos que a lo mejor tienen condiciones menos favorecidas. Como tal, bueno, en este momento no vislumbro que pueda haber una diferencia ligada hacia que sean chicos o chicas, excepto por el hecho de que a lo mejor en comunidades menos favorecidas, ¿no? A lo mejor en contextos un poquito más rurales y demás, hay todavía y desafortunadamente, ¿no? Un asentamiento un poco más heteropatriarcal, en el sentido de que a lo mejor hay esa concepción de que es el varón el que tiene que seguirse preparando, estudiando, y eso entonces pueda repercutir en las oportunidades que tienen todavía hoy, ¿no? Sin embargo, creo que se ha hecho un esfuerzo súper importante en la esfera internacional, en donde cada vez ves más la participación de niñas, de mujeres, en contextos en los que antes no se veían. Y es interesante, ¿no? Ver cómo empiezan a tener mucha más presencia en temas sociales, culturales, políticos, deportivos, de ciencias, en los que esas brechas ligadas al género pues se difuminan, ¿no? Te quiero compartir incluso que hace un par de años que hacía justamente una investigación en un grupo focal con niños que participaban en un concurso de robótica, eran adolescentes más bien. Entonces, yo hice una pregunta en ese sentido de esas brechas de género ligadas a la participación de las niñas, y para ellos fue un poco extraño, pero ¿por qué preguntas, no? Si hombres o mujeres, como que hay un tema en el que estas nuevas generaciones les cuesta un poco más entender este contexto de si en algún momento hubo esta cuestión de si hombres o mujeres en la ciencia, cuando para ellos es más natural, ¿no? Que comparten que las habilidades, que los talentos, que las oportunidades pues no están en función de un género. Entonces, es importante como esta mentalidad que viene de los centennials, de los chicos más jóvenes, está esa esperanza, ¿no? Que se rompan con esos estereotipos que han estado sentados por mucho tiempo. Bien, eso me dispara precisamente en esta diferencia generacional que hay, de quienes por ahí se sientan en las aulas o en su casa a través de estas plataformas a enseñar a chicos que nacieron con la tecnología, cuando nosotros completamente somos casi inmigrantes en relación a este tema. ¿Cómo es esto de que nosotros tratamos de enseñar a generaciones que nacieron con una tablet o un celular debajo del brazo? Totalmente, sí, es un fenómeno muy interesante porque de alguna manera tenemos la responsabilidad de formar esas competencias y habilidades a chicos que de entrada pues tienen esos contextos mucho más tecnológicos que quienes a lo mejor luego tuvimos que, como bien decías, ¿no? Migrar o adaptarnos a esas formas de interacción. Entonces quisiera hacer aquí dos comentarios al respecto. Primero, sí es verdad que los niños que ahora pues digamos se incorporan a la educación básica, media y demás, sí es cierto que estuvieron mucho más en contexto y que nacen en generaciones en las que las tecnologías están ahí dispuestas. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que sean, digamos, que hayan desarrollado las competencias digitales como nos gustaría, ¿no? Y voy a dar un ejemplo. A lo mejor cuando a nosotros nos gustaría que el estudiante tuviera la capacidad de identificar una noticia, una nota, pues que tiene un sustento, un fundamento, de cuando no, las llamadas fake news, y cómo poder citar, ¿no? Cómo poder hacer referencia. Hay ciertas habilidades en las que como profesores tenemos mucha oportunidad de incidir, al margen de que nuestros estudiantes pues están muy habituados a hacer búsquedas por internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente hay una formación en el tipo de información que se consume, en la veracidad de la misma, en la forma en que se utiliza, que se hace referencia a ella y demás. Entonces, sí es verdad que tienen cierta familiaridad mucho con herramientas y aplicaciones. Y otra cuestión es, bueno, ¿cómo sacamos provecho a eso? Pero por otra parte también nos pone un reto, ¿no? Como formadores, como docentes, porque en muchas ocasiones la forma en la que los estudiantes interactúan con la información disponible no es tanto para consumirla, sino para producirla. Ves ahora que los adolescentes y niños, ¿no? Tienen esas redes sociales y usan Instagram y hacen historias y ahora TikTok, ¿no? Y también hacen lo mismo. Entonces, como que cada vez menos son consumidores de información y se vuelven más como en productores de la misma, ¿no? Ahora es tan sencillo crear historias y compartirlas y que la gente interactúe, ¿no? He visto luego historias en las que alguien dice, oye, tengo una boda, ¿me pongo este vestido o este vestido? ¿No? Y ahí la gente participa. Entonces, como que cada vez más hay esa exposición por ellos y eso nos impone un reto como profesores porque el alumno está buscando más ese tipo de experiencias que le permitan construir una identidad y construir también
formas de organización y de uso con la información disponible. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, los estudiantes tienen mucha más afinidad para localizar alguna información que requieren a través de un video de YouTube. Tienen que aprender cómo cambiar un neumático y en lugar a lo mejor de buscar al papá y decir, oye, ¿cómo lo hago? Que tal vez sí lo hagan. Su primer paso es voy a buscar en YouTube cómo hacerlo, ¿no? Y entonces usan mucho más estas formas de información o de conocimiento más modular, ¿no? Más inmediato, más usuarios de la información, y eso responde a un fenómeno educativo que también representa un cambio de paradigma, porque por mucho tiempo hablamos como de este just in case learning, que es aprendizaje si lo requieres, ¿verdad? Te voy a dar un conjunto de información porque en algún momento de tu vida probablemente lo vas a usar. Versus un just in time learning, que es más bien el tipo de reto, el tipo de desafío, el tipo de situación que voy a resolver me requiere el uso de cierta información y habilidades. Entonces, ¿qué necesito? Muchas veces depende de lo que tengo enfrente. Entonces, funciona un poco más en ese segundo contexto de voy a aprender lo que la situación, el desafío o el reto me requiere y aprender sobre eso. Muy bien. Y en relación bueno, a este periodo que es tan volátil, como vos bien dijiste, incierto, cambiante, que lo venimos diciendo, creo, a lo largo de la nota, ¿qué nos enseña entonces a nosotros? Yo creo que nos enseña sobre todo a aprender a aprender. Dentro de esas habilidades a las que hicimos referencia antes, ¿verdad? Esas llamadas soft skills, nos enseña sobre todo el hecho de que pues nada está escrito, de que las situaciones, pues como bien decías, ¿verdad? Van evolucionando, las necesidades van cambiando y por tanto la oferta educativa debe ajustarse a lo que requerimos hoy en día, ¿no? Entonces, teniendo eso en consideración, yo creo que el aprendizaje mayor y también la orientación hacia donde deberíamos preparar, ¿no? Nuestra oferta como escuela, como educación, como universidad, tendría que tener eso en consideración. Si aprendemos a los niños y a los adolescentes, no solamente ¿cómo decir?, a compartir o transmitir el conocimiento, sino más bien cómo acceder a él, cómo usarlo, cómo trabajar con esa información, estaremos más que, decimos acá una frase, no más que dándoles el pescado, estaremos enseñándoles a pescar, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos enseñar a los adolescentes y niños a que puedan consultar la información de una manera estratégica, que puedan aprovechar eso. Pienso que una vez que salgamos, ¿no?, de la situación que estamos enfrentando actualmente, puede ser que logremos, digamos, formas mucho más resilientes en cuanto al desarrollo de habilidades, ¿verdad? Que cuando los profesores y los adolescentes nos reencontremos en las aulas, ahora ese software, esa aplicación, esa tecnología que me sirvió durante la contingencia, la haya apreciado tanto por el valor que me ofrece, más allá de poder dar continuidad académica, sino por el tipo de interacción entre los estudiantes, por el tipo de retroalimentación que se puede ofrecer y que ahora las incorpore como parte del conjunto de herramientas que tengo, ¿no? Y el estudiante también pues valore esas oportunidades que tenemos, que uno en lo presencial pues tenemos diferentes tipos de recursos de los que podemos echar mano. Entonces, a eso me refería al principio cuando decía esto de sistemas más robustos, que integren, digamos, lo mejor de la interacción cara a cara, pero junto con un conjunto de herramientas digitales que están mucho más intencionadas, más planeadas, más organizadas y no tan improvisadas como probablemente haya ocurrido. Bien, se viene entonces una educación quizás un poco un mix, un híbrido entre lo presencial y todas las ventajas que tenemos con la tecnología. Eso tenemos que esperar post pandemia. Sí, seguramente. Los pronósticos, ¿no? Y yo creo que también la organización de las universidades y escuelas está a apostar a modelos híbridos, ¿verdad? Ahora ya nos dimos cuenta que hay que estar preparados por cualquier situación, pues de salud pública o alguna condición que nos impida mantener esto que pues ya teníamos mucha experiencia haciendo, ¿no? En lo presencial. Y una gran apuesta, pues puede ser, vamos, retomar eso que en lo presencial funciona muy bien y que valoramos mucho, ¿no? Los estudiantes con los que yo convivo definitivamente tienen una añoranza por las instalaciones, por la escuela, también por los laboratorios, por ejemplo, ¿no? Por el equipo que está ahí, por la posibilidad de compartir con los compañeros, de desarrollar habilidades, pues que se prestan cuando estamos en entornos más sociales. Y eso definitivamente es algo que pudiéramos todavía recuperar,
pero junto con todo lo que hemos descubierto o redescubierto ahora que tenemos oportunidad de trabajar en entornos digitales. Entonces, yo también sería partidario de pensar que el futuro de la educación incorpora esos elementos híbridos porque de alguna manera nos preparan y nos posicionan mejor para los desafíos que tengamos que enfrentar en la educación. Primero te quiero agradecer nuevamente por tu disposición y por todo lo que nos compartiste en este encuentro, y ojalá que se repita y podamos profundizar en alguno de los temas que surgieron hoy. Me daría mucho gusto. Al contrario, te agradezco mucho la oportunidad, la invitación. Sabes, son temas en los que pues tengo todo el interés también de poder discutir y aprender juntos, ¿no? Entonces, encantado. Ojalá tengamos un nuevo espacio para seguir conversando y con mucho gusto. Bueno, que tengas buenas tardes, Eliud. Igualmente, Adiós. Virginia, hasta luego. Gracias, Eliud Quintero, por compartir tu mirada sobre la educación y la innovación, por permitirnos reflexionar sobre los modelos educativos y la transformación tecnológica. Pensar un futuro posible siempre con la educación como herramienta transformadora y como herramienta que se transforma.